Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Fuentes y les voy a hablar acerca de los riesgos en la operación del comercio internacional. Como bien sabemos, la globalización como fenómeno económico y social presenta una amplia gama de posibilidades a que las empresas dirijan su mirada hacia los mercados extranjeros y proporcionen el contexto para que ese propósito se alcance. Es por ello que la existencia del comercio internacional es fundamental, ya que ningún país es autosuficiente. Necesita de los demás para poder satisfacer sus necesidades de consumo. Dado esto, se da el intercambio comercial entre los países, lo que puede conllevar a distintos riesgos en las operaciones del comercio internacional. A continuación hablaremos de estos riesgos. Muy bien, a continuación les hablaré de los riesgos en la operación del comercio internacional y los distintos riesgos que podemos encontrar. Como número uno encontramos los riesgos políticos, los cuales son los riesgos que se derivan de la situación política de un país en concreto, y dentro de este riesgo encontramos el riesgo de fuerza mayor, que son situaciones que suponen una serie de medidas tomadas por la fuerza política y que obstaculizan el intercambio comercial. Como número dos tenemos el riesgo país. El riesgo país es un riesgo que se deriva de las circunstancias que se están dando en el país en concreto. Dentro de estas circunstancias encontramos las socioeconómicas. En este tipo de riesgo, la OSD publica trimestralmente un listado del número de los países que son más riesgosos, es decir, los va clasificando del más riesgoso al menos riesgoso. De esto hablaremos más adelante. Como número 3 tenemos los riesgos comerciales. Estos riesgos tienen que ver con problemas en específico de con quién se hará el intercambio comercial, es decir, están asociados a los pagos y cobros del vendedor y el comprador. Como número 4 tenemos los riesgos financieros, que son los riesgos que tienen que ver con el flujo de efectivo, es decir, tú para hacer algún intercambio comercial pues tienes que pedir algún préstamo, de ahí se deriva este tipo de riesgo. Muy bien, les hablaré del riesgo país. Como bien anteriormente mencioné, la OSD es la encargada de publicar trimestralmente un listado de los países más riesgosos. Pero bien, ¿qué quiere decir este riesgo país y cuál es su medición? El riesgo país es un indicador sobre las posibilidades de un país emergente de no cumplir en los términos acordados con el pago de su deuda externa, ya sea el capital o sus intereses. Cuanto más crece el nivel de riesgo país de una nación determinada, mayor es la probabilidad de que la misma ingrese en moratoria de pagos. Es por eso que es bien considerar este riesgo país. ¿Y cómo podemos medir el riesgo país? Bueno, puede ser medido mediante la tasa de interés que se le cobra a una nación por los préstamos que concede a los mercados internacionales. Ahora bien, hablaremos de la divergencia en los objetivos y el proceso de negociación exitosa. Como bien ya se ha mencionado, dentro del intercambio comercial se toman en cuenta ciertos riesgos que se pueden dar. Para esto tenemos que indicar cuáles son las divergencias. Como número uno, les puedo decir que las divergencias se utilizan a menudo para encontrar movimientos en falso que los mercados a veces hacen y luego negociar este análisis. Como número dos, tenemos que tener el suficiente impulso político y la capacidad para enhebrar puntos de equilibrio entre los intereses en juego de ambos negociadores. Son dos condiciones que la experiencia demuestra que se requieren a fin de concluir con éxito una negociación comercial internacional. Como número 3, tenemos que es muy importante para la negociación identificar y ejercitar los puntos de ventaja que se tienen a favor. Con estos tres conceptos podemos entender que para una negociación sea exitosa, tenemos que saber las debilidades y fortalezas del intercambio que queremos realizar. Ya con esto, conociéndolo, podremos cerrar nuestro trato en comercio internacional. Muy bien, a lo largo de esta presentación les he hablado de los riesgos que representa el comercio internacional.
pero si bien es sabido, es necesario, ya que ningún país es autosuficiente como antes mencionamos. Pero para este tipo de riesgos existen lo que son coberturas. En este caso les hablaré en primera instancia de las divisas. ¿Qué son las divisas? Están directamente relacionadas con la estabilidad de la moneda, este mercado. En el caso de una divisa dura, es una moneda que no se devalúa fácilmente, y una divisa blanda es una moneda que en cambio se desploma o sufre muchas devaluaciones con facilidad. Como punto número 2, les hablaré de la cobertura del riesgo cambiario. Esto está directamente relacionado con el mercado de divisas. La cobertura para mitigar el riesgo cambiario se puede realizar utilizando varios mecanismos, como son los futuros, opciones, forward y entre otros. El más simple y costo eficiente es a través, pues, del mercado de divisas que ya mencionamos anteriormente. Como número 3 tenemos cobertura otro tipo de riesgos. En este caso tenemos los riesgos que van directamente relacionados al comercio. Para este tipo de riesgos podemos hacer contratos de compra-venta o demás. Muy bien, hasta aquí la presentación del día de hoy. Les agradezco su atención y como conclusión les puedo decir que existen distintos riesgos asociados al intercambio comercial. Dichos riesgos se pueden mitigar con coberturas. Estas coberturas van desde forwards para lo que son tipos de cambio, y para lo que es el intercambio comercial en sí existen contratos de compra-venta que nos pueden proteger. Muchas gracias.